Es un gran gusto estar de nuevo con usted aquí en nuestros Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Usted recordará que hace unos 4 meses hubo un golpe de Estado en Bolivia en contra del presidente Evo Morales. El 20 de octubre de 2019, Evo Morales ganó las elecciones para un cuarto periodo de gobierno con el 47% de los votos, 10% arriba del segundo lugar, lo cual significó que no era necesaria una segunda vuelta electoral. A pesar de ello, sectores conservadores apoyados por estudios amañados de la Organización de Estados Americanos alegaron un supuesto fraude electoral. Con ese pretexto promovieron bloqueos, saqueos, represión y amotinamientos policiales, con la complicidad de las cúpulas militares y el gobierno de los Estados Unidos. En respuesta, el 10 de noviembre, Evo Morales anunció nuevas elecciones organizadas por un nuevo tribunal electoral, con el fin de ratificar la voluntad popular. Ofreció incluso que él no sería candidato en los nuevos comicios. Pero aún así, los jefes militares insistieron en el golpe. Y el general Calimán sugirió la renuncia inmediata del presidente Morales, a pesar de que su mandato vigente no terminaba hasta el 22 de enero de 2020. Inmediatamente después se clausuró la Asamblea Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. La senadora Yanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, anunciando el retorno de la Biblia a Palacio. Se lanzó una cruzada en contra de los medios y periodistas independientes e inició una brutal represión en contra de los movimientos sociales y el partido de Evo, el Movimiento al Socialismo o MAS. Fue entonces que México mandó un avión para rescatar a Morales de una muerte segura a manos de las turbas neofascistas. Evo estuvo en nuestro país del 12 de noviembre al 12 de diciembre y hoy se encuentra en Argentina como refugiado político. Durante las semanas recientes, el gobierno interino de Áñez se ha vuelto aún más intolerante. Ha perseguido penalmente a Evo y a casi todos sus antiguos colaboradores. Ha obstaculizado la salida de los asilados políticos de la Embajada de México en La Paz. Y hace unas semanas incluso expulsó a nuestra embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado. A pesar de todo, el MAS competirá en las próximas elecciones presidenciales del 3 de mayo. Su candidato será Luis Arce, quien como ministro de Economía del gobierno de Evo fue uno de los artífices del reconocido modelo de desarrollo boliviano. Recuerden que entre 2006 y 2019, Bolivia tuvo una tasa de crecimiento de 4% anual. Se redujo el desempleo al nivel más bajo de toda América Latina y la pobreza extrema disminuyó de 38 a 15%. ¿Cómo ocurrió el vuelco tan radical en la política boliviana? ¿Y cuáles son las lecciones para México y América Latina, tanto del gobierno de Evo como de su caída? Sobre este importante tema conversaremos en unos momentos con Álvaro García Linera, un formidable intelectual quien acompañó a Evo como su vicepresidente durante los 14 años de su gobierno. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, nos vestimos de gala para presentar una extraordinaria obra de uno de los pensadores más influyentes de nuestro contexto. Se trata de Democracia y Transformación Social, autoría del prestigiado sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Esta importante lectura comienza con una profunda contextualización y descripción acerca de los problemas que enfrenta nuestro mundo contemporáneo a partir de la incertidumbre, la cual, según el referido intelectual, nos sitúa entre el miedo y la esperanza. El libro está direccionado al desarrollo de 3 grandes apartados: la revolución y transformación del Estado, las marcas del tiempo en la izquierda latinoamericana y la importancia de democratizar la propia democracia. En la primera parte, Boaventura se centra en su país de origen, Portugal, particularmente en la época de la dictadura, la revolución de los claveles y los procesos históricos subsecuentes, con especial énfasis en los éxitos y fracasos.
Posteriormente, de Sousa Santos hace un giro hacia América Latina para penetrar en el análisis de la vitalidad socialista en algunos países latinoamericanos durante la primera década del siglo XXI, particularmente en los casos de Venezuela, Cuba y Ecuador, pero también de Europa, en el caso español, todo ello con un enfoque crítico, pero solidario. Finalmente, Boaventura mira hacia el futuro para problematizar sobre temas del pasado como el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. De igual forma, el célebre sociólogo nos obsequia un postscriptum sobre los procesos de paz en Colombia. No hay duda en que este texto es un libro indispensable para la comprensión coyuntural de los procesos democráticos en el mundo. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Facebook y comentar la imagen del libro en nuestro muro con el hashtag Quiero mi libro. Tiene hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 5 ganadores cortesía de Siglo XXI Editores. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Álvaro García Linera fue vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia de 2006 a 2019 durante la presidencia de Evo Morales. Fue también uno de los principales ideólogos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en 2009. En 1990, colaboró en la fundación del ejército guerrillero Tupac Katari. En 1992, fue encarcelado por 5 años como preso político. Conoció a Evo Morales en el contexto de la Guerra del Agua, las protestas de 2000 en Cochabamba contra la privatización del abastecimiento potable. García Linera estudió matemáticas en la UNAM durante la década de los 80 y es autor de una docena de libros, incluyendo La potencia plebeya en 2009, Las tensiones creativas de la revolución en 2011 y Democracia, Estado o Revolución en 2016. Su teoría crítica mezcla tradiciones marxistas e indígenas a favor de una nueva praxis revolucionaria comunitaria desde y para América Latina. Pues aquí estamos con Álvaro García Linera. Bienvenido a la UNAM, a tu casa. Además, estudiaste aquí unos años. Cuéntame de ese tiempo. ¿En qué año estuviste aquí? Hola, Joe. Muchas gracias por la invitación. Estuve el año del 82 al 85 en la Facultad de Ciencias Exactas. Y estudié matemáticas y claro, caminaba por estos espacios, no había tanta construcción. Y me acuerdo que cuando habían las huelgas de la UNAM, se cerraba la UNAM, había que caminar a pie desde Insurgentes para entrar hasta la Facultad de Ciencias. Y por lo general luego me desplazaba por el campus para llegar a Rectoría y de ahí tomar mi movilidad. Mucho tiempo visitar las bibliotecas, los amigos acá, reuniones acá. Los amores también acá, de juventud. Y la formación más sólida, no solamente en ciencias exactas, sino también en filosofía y ciencia política, en el debate. ¿Todas también o nada más el ambiente universitario? El ambiente y el diálogo con los profesores. Me inscribía a seminarios, pero podía hablar con profesores que habían trabajado en serio. Claro. Muchos temas de ciencia política. Y yo me comunicaba con ellos, hablaba, nos reuníamos, tomábamos un café y eso sirvió para formar un cóctel explosivo que luego ya me lo llevé a Bolivia. Claro, nos gusta pensar que la UNAM es única, especial, aunque muchos piensan eso de sus propias universidades, pero yo sí creo que hay algo especial aquí, en términos de su puro tamaño. Somos 400,000 personas en todas las facultades, escuelas, sedes de la UNAM, 340,000 estudiantes y una universidad pública, gratuita y laica. Ese modelo de universidad pública todavía es vigente en el siglo XXI. Sí, y de hecho hay que reforzarlo y en el caso de Francia están buscando cómo se refuerza ello. Lo interesante de la UNAM es que aparte de su gran cantidad de personas que están allá, la excelencia de su producción académica, hay un sedimento serio de producción académica en la UNAM. Y en esos años tenía la presencia del exilio, los exiliados argentinos, exiliados chilenos, exiliados bolivianos, exiliados salvadoreños, exiliados brasileros, tiempos de la dictadura que se habían venido aquí a México. Y junto con los académicos mexicanos que habían producido en distintas áreas,
tenías una diversidad y un intercambio como nunca se dio en América Latina de pensamiento crítico, y toda una generación de políticos latinoamericanos se ha formado con los debates que surgían en la UNAM por académicos de la UNAM en combinación con académicos y políticos que venían del continente por el exilio. Creo que fuese un momento excepcional de gran intercambio y gran producción y de formación de una generación que luego va a participar en gobiernos 20 años después, 15 años después, en gobiernos progresistas de toda América Latina. Soy una criatura de la UNAM. Así es, y eres de los más destacados ejemplos de esa generación. Pues yo creo que la UNAM sigue en esa función. Pues cuéntame de esa trayectoria. Vas a Bolivia, regresas a Bolivia, participas en movimientos sociales, políticos, hasta que de repente está la ruptura de principios del siglo XXI que genera el espacio político para la llegada de un gobierno progresista, popular, transformador. Platícame un poco de los antecedentes, cómo se llegó al punto de ese vuelco político. En mi trayectoria personal, yo ya traía una formación marxista desde el colegio, desde adolescente. La UNAM me permite estudiar matemáticas, pero también enriquecer seriamente el debate filosófico en el ámbito de ciencias sociales y el encuentro con la experiencia de la lucha armada en El Salvador y Guatemala. Aquí es donde conozco a compañeros. Y esto permite mejorar mi lectura de la temática indígena. Yo ya venía con una lectura del tema indígena que no era muy común en el marxismo de los años 70 y 80. Y la experiencia guatemalteca me alumbra muchas cosas en el ámbito de lo indígena, la experiencia salvadoreña en el tema campesino. Entonces yo regreso a Bolivia y formateo mi lectura de lo que hay que hacer allá. Un trabajo desde las bases en el ámbito del movimiento obrero, que era muy fuerte en Bolivia, la COP, los sindicatos mineros, pero también a trabajar en el campo que en Bolivia nunca había tenido presencia de izquierda. Siempre había sido relegado en el movimiento campesino e indígena, porque se suponía que eran pequeños burgueses que iban a hacer furgón de cola. Un enfoque muy específico, de un vulgar, tipo de marxismo vulgar. Y nosotros nos metemos al campo y formamos una estructura política indígena, campesina, muy potente en Bolivia. Éramos jóvenes, teníamos 24 años y nos metimos a vivir al campo. Y ahí fuimos forjando una estructura, la más importante estructura política indígena, campesina, de cuya beta van a salir luego muchos de los dirigentes que en los años 2000, 2001, 2003, 2005, cuando se producen las grandes sublevaciones populares, van a tener un papel destacado porque en ese tiempo eran muy jóvenes y 15 años después ya eran dirigentes de sindicatos, dirigentes de federaciones y confederaciones indígenas. Y bueno, en el caso de Bolivia, al igual que en el resto de América Latina, en los años 80 apenas se inicia la democracia, se instauran los regímenes neoliberales que privatizan los recursos públicos, reducen los salarios, crean una narrativa de que la pobreza se va a superar permitiendo que los ricos sean más ricos, que ellos van a generar empleo, que hay que globalizarnos, firmar tratados de libre comercio, abrir las fronteras y que la riqueza va a llegar gracias a la globalización. El consenso de Washington. Y eso en los años 90 logró una hegemonía absoluta, un debilitamiento del movimiento popular, una fragmentación. Pero a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, esto entra en crisis, frustración relativa, quiebre de la tolerancia moral de los gobernados hacia los gobernantes, crisis económica, y se derrumba esta narrativa, esta lógica y esta forma de generar retorno riqueza. del dictador Banzer, ¿no? Eso para mí es muy simbólico. Gana O sea, Banzer el las viejo elecciones. dictador por vía electoral democrático regresa. Claro. Hoy tenemos como presidente a un hombre que hablaba mejor el inglés que el castellano, un empresario muy rico, uno de los más ricos de Bolivia. Eran los tiempos de una hegemonía neoliberal donde las clases subalternas, en cierta manera,
se reconocían en esas expectativas, en esas esperanzas de superación a partir de ser emprendedor, ser microempresario. Pero el siglo XXI se inicia con el derrumbe de esa ilusión. Y cuando se derrumban las ilusiones, se abre un espacio de nuevas expectativas, predisposición a nuevas creencias. Y es ahí que todo ese trabajo que se había hecho antes, silencioso, intersticial, comienza a tener recepción. Palabras como nacionalización, gobierno indígena, mercado interno, asamblea constituyente, que eran marginales en un tiempo, comienzan a adquirir ciudadanía, ser utilizadas no solamente por los académicos o por un líder de izquierda, sino que comienzan a ser utilizadas por líderes sindicales, por comentaristas de televisión, por analistas, que dicen, oye, ¿y esto como una opción a lo que, al fracaso de los 15 años o 20 años neoliberales? Es un momento muy intenso porque coinciden un agotamiento del neoliberalismo, un agotamiento económico y cultural, una predisposición social a nuevas creencias y una potente creación sistemática de propuestas que vienen de los sectores de izquierda, que recogen la temática indígena, que recogen la temática de los derechos, la temática democrática, la temática de nacionalizar los recursos que dan del país. Y eso poco a poco va generando un estado de ánimo social. Y eso se condensa alrededor de la figura de Evo Morales. Evo Morales, en verdad, la victoria electoral de Evo Morales está precedida por una victoria ideológica, de ideas, de propuestas. Él habla en un mercado, no solamente en la academia, sino en la forma de hablar y de representar lo que debería ser Bolivia en las clases populares, en la gente común. La victoria en las ideas fue lo que precedió a la victoria social, movilizada, grandes movilizaciones de campesinos, de indígenas, de obreros contra las políticas neoliberales, y luego una victoria electoral, que es la que va a suceder el año 2005, en diciembre del 2005, donde Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, obtiene el 54%. Entonces, hay una victoria política que siempre ha venido precedida por victorias ideológicas, por victorias culturales. Pero es importante ver precisamente a Evo Morales como un líder, pero también un resultado, un efecto y una causa simultáneamente de este proceso. Alguien que supo entender el momento, acompañarlo, dirigirlo. Pero lo que estaba pasando era mucho más profundo que solamente una persona. Es que hay mucha ignorancia, ¿no? La gente cree que es Evo, Chávez, Kirchner. No, son procesos políticos, culturales, económicos que generan coyunturas para que estos líderes puedan conducir su nación. Lo importante es qué está dispuesto la gente a aceptar y a creer. Si no hay esa predisposición de la gente a revocar las viejas creencias conservadoras, no pasa nada. Por muy super líder que seas, por muy carismático que seas, no pasa nada. Solamente cuando en la gente, en su mente, en su corazoncito, se abre la puerta de, oigan, quiero oír otras cosas distintas a las que he oído hasta ahora, porque no funcionaron, y eso coincide con una oferta discursiva y organizativa política que recoja las expectativas de la gente, ahí surgen los liderazgos. Lo central de la propuesta de Evo, tuyo, como vicepresidente, son derechos indígenas, nacionalización, derechos sociales. ¿Cómo lo resumirías en 3 o 4 puntos? El 2005 eran básicamente 3 cosas. Nacionalizar. Descolonizar, quizás, hay otra forma de decir lo mismo. En el caso de nacionalizar es la propiedad de las empresas. Nosotros teníamos empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, agua, que fueron entregadas a la inversión privada extranjera que se llevaba las ganancias. Entonces, nuestra propuesta fue abiertamente, vamos a nacionalizarlas. Y con esa bandera hicimos campaña. Oye, si ustedes votan por nosotros vamos a nacionalizar. ¿Para qué? Para que ese dinero, que en vez que se vaya a Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia o Brasil,
que quede para los más humildes. La segunda propuesta es gobierno indígena. Es tiempo de que los excluidos de la patria, los indios, mayoría en el país, sean también ciudadanos de primera y tengan el derecho, como cualquier otro boliviano, de ser gobierno, de estar en el gobierno junto con el que no es indígena. De ahí la alianza o la fórmula Evo Álvaro. Y la tercera cosa que propusimos es una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente para reorganizar un sistema estatal que había desconocido derechos de las personas, que había desconocido la igualdad, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que había permitido que lo común, lo público se pueda enajenar y que establezca un nuevo pacto. Campo, ciudad, ricos, pobres, un pacto en el que se busque la justicia y la igualdad para todos y el crecimiento. Entonces eso funcionó. Fueron 3 ideas fuerza con sus ramificaciones que las propusimos desde el año 2000, cuando comenzaron los grandes levantamientos en contra de las medidas de privatización que implementaba el gobierno y que poco a poco fueron calando en la gente. Esas ideas se las mencionaba también en los años 80, pero no había predisposición. Claro. El problema no es qué propones, el problema es qué propones en el momento Claro, en que la hay temperatura del momento. en que hay predisposición a oír. Y entonces esas 3 ideas fuerza condensaban una expectativa y una esperanza de la población. Y con eso se logró el 54% de la votación el año 2005, que permitió que Evo asuma la presidencia en el enero del 2006. Muy bien, vamos a un breve corte y regresamos con Álvaro García Linera a conseguir esta fascinante plática. No se vayan. Aquí estamos de regreso con el primer vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante unos 15 años estuviste 14 años estuviste en ese cargo. ¿Cuáles fueron los logros más importantes? Ya viendo la trayectoria, hablamos de la esperanza, las promesas, ¿qué se logró concretamente en Bolivia? La primera es la plurinacionalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? Que es distinto del multiculturalismo. Es reconocimiento de derechos colectivos de las naciones indígenas, constitucionalizados, pero la indianización del Estado. La narrativa de la lógica estatal también se indianice. O si tú quieres, la indianización de Bolivia, los que somos bolivianos, reconociendo que formamos parte de ese mundo. Creo que ese es el logro trascendental que resume la esperanza de los indígenas desde que se cercenó su desarrollo autónomo con la invasión y el posterior sometimiento a relaciones serviles. El segundo gran logro es el haber sacado al 30% de la población boliviana de la extrema pobreza. Bolivia, junto con Haití, eran los países más pobres de América Latina. Claro. Se caracterizaban por sus golpes de Estado y por su pobreza. Es decir, Bolivia es golpes de Estado, murió el Che y hay mucho pobre. Ese es el gran reto, y de superar esa manera de entender Bolivia, y lo logramos en una década. El 30% de los bolivianos pasaron de la extrema pobreza a nivel de consumo de clase media. Teníamos, según la clasificación de las Naciones Unidas, éramos un país de ingreso bajo. El año 2010 pasamos a nivel de ingreso medio y el 2018 hemos pasado a nivel de ingreso alto en una década. ¿Eso qué significa? Que la gente, mucha gente boliviana, muchas familias pueden comer 3 veces al día, pueden mandar al hijo no solamente al colegio, sino también a la universidad, pueden ahorrar para comprarse una pequeña casita de 2 cuartos, pero propia y digna, tienen acceso a servicios públicos, agua potable, a un empleo. El 40% de los bolivianos más pobres han tenido un incremento real en los 13 años del 11% de ingresos de manera sostenida. El salario del obrero ha pasado de $45 hace 13 años, a $300 el año pasado.
Entonces, se ha favorecido a los más humildes, a los más pobres, y se ha mejorado su condición de vida. Ese para mí sería el segundo gran logro. El tercer logro, mostrar que hay algo diferente y que funciona distinto al neoliberalismo. Bolivia ha batido por 7º año consecutivo la tasa de crecimiento récord en América Latina. Hemos crecido en promedio 4.5% al 5% en los últimos 13 años, en los últimos 14 años, a excepción del año 2009, 2019, del golpe que vamos a crecer al 2%. Mira. Pero hasta entonces 4,5 a 5%. ¿Cómo? Sin necesidad de privatizar, sin necesidad de concentrar la riqueza en pocas manos, sin necesidad de entregarnos al libre comercio, sino combinando, recuperando una presencia fuerte del Estado en áreas estratégicas, pero abriendo la inversión privada a otras áreas, estableciendo un buen nivel progresivo de impuestos en minería, en telecomunicaciones, en el ámbito financiero, en petróleo, combinando mercado interno en lo que nos conviene, hay políticas proteccionistas y políticas de apertura donde podemos, donde somos eficientes. No convirtieron no establecieron el comunismo, no expropiaron la propiedad privada, sino lograron un equilibrio respetando a la empresa privada, la libertad de comercio, de inversión, junto con un compromiso fuerte con el interés público, intervencionismo estatal, lo cual es en sí un cuestionamiento frontal a la teoría del neoliberalismo, que es permitir que los mercados o los oligarcas no resuelvan el problema. Así es. Cierto, no se autorregulan nunca. Durante todo este proceso, un proceso inverso ha ocurrido como lo que tú cuentas de los 90s, se va generando una resistencia progresista, una nueva idea que luego sale en 2005, da la impresión de que lo que hemos estado viviendo ahora en 2019, 2020, pues es otro tipo de conciencia. No lo quiero comparar, pero históricamente son procesos similares en términos de que el otro era de esperanza, de izquierda, este es de resentimiento, de racismo, de desigualdad, de elitismo, el otro era de igualdad, pero está explotando un volcán. Es verdad. O sea, esto no es solamente Yanín Añez y unos cuantos y el señor Camacho que les cae mal Evo y que buscan el poder. No, es un proceso social profundo que está explotando en Bolivia, que está generando una crisis social terrible. ¿Ves luz pronto? ¿Es algo temporal o estamos en un reflujo histórico estructural? Tienes razón que este es un hecho social, Lo que ha pasado en Bolivia no es la actitud maledicente de alguna persona que dijo ahora es mi turno para golpear a Evo. Es una rebelión de las clases medias, una rebelión contra la igualdad. Y esta es la factura, ojo, el malestar de las clases medias tradicionales es una factura que todo gobierno progresista tiene que entender para minorar sus efectos cuando promueve ascenso social de las clases populares. En otras palabras, la lucha por igualdad tiene un costo social. Y ese costo social se ha concentrado en las clases medias. En las clases altas, que se las ha dejado en sus actividades, pero con una carga impositiva muy grande, que han crecido en sus negocios, pero con limitaciones. Pero quienes han sido más afectados son las clases medias tradicionales. ¿Por qué? Porque para ellas era como una especie de derecho de apellido que por su trayectoria, su formación profesional, su herencia, sus amistades, sus vínculos, los puestos laborales en el Estado, los contratos con el Estado, las becas, las oportunidades, se dirijan a ellos. Y cuando nosotros creamos una nueva clase media indígena, porque ser indígena no es ser del campo solamente, también puede ser empresario o profesional. Claro. Entonces, cuando hemos creado una clase media
nueva, indígena, de origen popular, tan numerosa o más numerosa que la anterior clase media, Ahí sí hay competencia. hay competencia Lo que tanto y decían lo que tú querían, tenías ¿no? como opciones de privilegio, ahora lo tienes que compartir con más personas. Si antes para un puesto habían 5 competidores conocidos, de apellido decente, entre comillas, pues ahora hay 12 competidores y que no tienen apellido decente. Pero es lo fascinante, es que supuestamente es lo que buscaba la ideología neoliberal, supuestamente era a favor de la competencia, porque cuando llega la verdadera competencia, ahí sí ya no. Ya no. Es como la Excelente, democracia, claro, ¿no? Supuestamente estamos a favor de la democracia, pero cuando llega la verdadera democracia popular, ahí sí ya no. Es algo muy fascinante. Una cosa que tú has, en tu conferencia magistral aquí en la UNAM que impartiste, señalaste muy bien, es que sí, es una rebelión de una clase media conservadora, pero que no estás de acuerdo con una visión más tradicional de la clase media, más igual, tradicionalmente marxista, que dice que la clase media esencialmente siempre va a ser conservadora y reaccionaria. Más bien lo que tú dices, porque yo te escuché decir por lo menos, es que hay que ir por esa clase media, porque desde ahí también se puede construir conciencia crítica, igualitaria, democrática. No desecharlo, sino aprovechar de esta nueva clase media. Sí, porque hemos ganado con el 62% y 64%, John, el año 2009 y luego el 2014, porque una parte de esa clase media tradicional votó por nosotros. Pero el 2019 ya no votó por nosotros, estaba resentida. Y entonces, la lección: no retrocedas en tus políticas de igualdad. Tu misión es que los sectores populares salgan de la pobreza, de la extrema pobreza, y ampliar la base de clase media. Pero atento a promover políticas de movilidad social dentro de la antigua clase media tradicional. Está atento, dialoga con ella, recoge sus expectativas, no la abandones. Quizás uno de nuestros errores es que nos preocupamos mucho por los más pobres, que es lo central, pero descuidamos también en interpelar, en proponer cosas a la clase media tradicional que estaba siendo afectado porque se estaban igualando los indios a ellos. Qué bien que se igualen. Entonces hay que proponerles mecanismos de ascenso social en la igualdad y la mezcla. Es que es fascinante. El presidente López Obrador aquí en México está siguiendo, me atrevería a decir, esa idea. Él está favoreciendo los más pobres, redistribuyendo por medio de grandes programas sociales, construcción de los hospitales, escuelas públicas, etcétera. Pero también, ¿no? Está generando espacios para un avance y una consolidación de esa clase media urbana. De hecho, la votación más fuerte para Morena, para López Obrador en la última elección, fue precisamente las zonas urbanas clase medieras. Los más pobres también, pero muchos estaban todavía, veremos qué pasa en la siguiente elección, atrapados en redes clientelares y corporativos del viejo estado del priista autoritario, ¿no? Esto es clave, John. Entonces, es clave. Él ha sabido hablar muy bien ahí, pero también le han criticado mucho. Y personas muchas veces citando el caso boliviano, que no es suficientemente radical, que no ha confrontado con suficiente fuerza a esas clases medias tradicionales que son del privilegio. No se trata de confrontarlas, sino de entenderlas y promover mecanismos de movilidad social. Más débiles, pero tiene que haber mecanismos, porque si no, lo que ha pasado en Bolivia, se encostran, se encierran, y ahí está la incubadora del fascismo. Del golpismo. ¿No? Y del golpismo, porque se encierran y reviven un viejo discurso racializado frente a los indígenas que ascienden, que quieren igualarse, con derecho. Y entonces buscan devaluarlos, excluirlos mediante la denigración. Son indios, ignorantes, salvajes. Así es. Y por eso lo primero que hacen es quemar la bandera, la huipala que representa a los indígenas. He utilizado en un último artículo una figura que utiliza Milanovic y Piketty de la curva de elefante. Y creo que en nuestro caso la curva de elefante, la curva digamos, de la corva de la parte de la columna vertebral fue muy pronunciada. Nosotros hicimos crecer el ingreso de la parte más pobre mucho, y hay que hacerlo, si no, ¿para qué estamos en el gobierno? Así es. Incrementamos el 550% del salario mínimo
de los más pobres. Pero el salario de la clase media en los 13 años solamente se incrementó en aproximadamente un 95%. Si le quitas la devaluación, estás hablando de un 55%. En el caso de los obreros, incrementaste con devaluación un 490%. En el caso de los profesionales tradicionales, un 40-50%. Esta curva de elefante fue muy pronunciada hacia abajo, y en el caso ya de la trompa de los ricos, no fue una trompa pronunciada, porque recortamos la concentración de riqueza imponiendo una serie de cargas impositivas. Claro. Entonces, había una trompa moderada o recortada, un lomo elevado de las clases más populares, pero una, no sé qué parte será la del cuello, muy baja de las clases medias, y creo que usando esta figura de Piketty de la curva de elefante, que él estudia para el mundo, yo lo he aplicado para Bolivia, tener cuidado que no sea ni muy pronunciada la trompa de los ricos, ni muy caída la curvatura de las clases medias. Todos tienen que ganar, pues. Esa es Ante la todo, idea. los pobres. Sí. Pero no te despreocupes, como lo está haciendo el presidente, como tú me informas, Así es. de este sector medio, que, ojo, son los que construyen opinión pública. Es de ahí donde salen los que escriben, los que dan cátedra, los que comentan en la tele, los que compran periódicos, los que generan opinión. Y tienes que tener la capacidad de o neutralizar, dialogar y ver mecanismos de ascenso social sin, por supuesto, sin perder de vista que lo principal son los pobres, pero no descuides a las clases medias tradicionales, porque luego esas se te vienen encima. Sí, y hay algo de eso también hoy en México, un ambiente de golpismo de repente que se respalda en esos sectores. Rápido, antes de pasar con los estudiantes, ¿qué va a pasar el 3 de mayo? Hay elecciones en Bolivia. Elecciones, esperemos de que sean libres, justas. Hasta ahorita no hay un proceso así, estamos siendo perseguidos. Por tener una llamada de teléfono de Evo ya eres un sedicioso, por tener una fotocopia con un carnet de Evo eres un terrorista, por tener un libro de Mao Zedong o de Lenin en tu casa eres un terrorista confeso. Pero esto es como los 50, 40. Sí, está. Es una locura, ¿no? Y quieren generar temor a la gente que se acerca a Evo, que habla del MAS, pero eso está creando como contraparte una narrativa heroica de nosotros. Y en Bolivia, quien es víctima se convierte en objeto de apoyo y de adhesión. En Bolivia, dame una víctima, te daré una victoria. Es así, es la lógica. Entonces ellos están haciendo eso. Es contraproducente para lo que buscan. En vez de atemorizar a la gente, están creando, oye, son víctimas, son abusados, son maltratados. Lo que está pasando con exministros, con Evo, y a nivel internacional han quedado en el papelón del enfrentamiento contra México, contra España. Es una locura. Pero vamos a un corte, Álvaro, porque quiero aprovechar el tiempo para dialogar con los jóvenes. Pero sí, eres 30 optimista segundos. entonces, sí. Ajá. A pesar de ello, confío de que vamos a ganar las elecciones. La oposición está más fragmentada, todos se creen victoriosos, ya que no está Evo, y al tener esa creencia se han diversificado las candidaturas opositoras. Del lado de la izquierda hay una sola, que es la nuestra. Vamos a ganar. Lo que no sé es con cuánto vamos a ganar. Claro. Nuestro Los objetivo es 10%, ¿no? Y rebasar el 40%. La Constitución te obliga a que rebases el 40% y tengas una distancia de 10 puntos sobre el segundo. Para la primera vuelta. Que vamos a tener una diferencia de 10 puntos, sí. Que rebasemos el 40%, aún no lo sé, y queremos rebasar el 40%. Muy bien. Espero que encuentren otros asesores, observadores internacionales que no sean de la OEA para Están Naciones Unidas, está la Unión Europea, y estamos pidiendo que gobiernos de América Latina se hagan presentes, no solamente los días de la elección, semanas antes, para observar lo que está sucediendo. Pues si aceptas la invitación, seguimos ahorita con unos estudiantes que quieren hablar contigo. Claro que sí. No se vayan, ahorita regresamos aquí a TV UNAM.
Hola, bienvenidos de nuevo a la recomendación de la semana. Ya llegó marzo y tengo una súper sorpresa para que disfrutes este fin de semana. Se llama Van Gogh Alive y es mucho más que una exposición. Se trata de una experiencia inmersiva que combina arte y tecnología para llevarte en un viaje a través de las obras maestras del pintor postimpresionista. ¿A qué me refiero con inmersiva? A que desde el primer momento en que pongas un pie dentro de la muestra te sumergirás en cada detalle de sus piezas. En exhibición verás más de 3.000 imágenes gracias a la tecnología que combina gráficos en movimiento, sonido envolvente con calidad de cine y decenas de proyectores en alta definición, que plasmarán las obras sobre diferentes superficies como paredes, columnas, techos y pisos. Además de las imágenes, videos y música, se le suma a la experiencia una colección de fragancias de limón, lavanda, salvia y ámbar, que evocan los ambientes en los que se encontraba el pintor de origen holandés al momento de crear sus obras. Asimismo, habrá un área en la que descubrirás datos históricos sobre la vida y obra de Van Gogh. A los amantes de las fotos les encantará la representación a tamaño real de la habitación en el mismo estilo de la pintura El dormitorio en Arles. Como ves, no se trata de una exposición de arte ordinaria. No esperes más y lánzate a visitarla. Se encuentra en el Monumento a la Madre, muy cerca del Metrobús Reforma. Esta fue la recomendación de la semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y vernos aquí en Diálogos por la Democracia el próximo domingo. Pues una canción de una cantante boliviana muy importante, Luzmila Carpio. Es una canción sobre la resistencia inca, en particular en el territorio boliviano. Pues aquí estamos, seguimos canción, con un ángel. Don Álvaro, con nuestros estudiantes aquí en la UNAM muy interesados en dialogar contigo. Empezamos con Marcela, por favor. Muchas gracias, gracias a TV UNAM por abrir este espacio. Y iniciaría la pregunta con hacia un comentario que tú has hecho, ¿no? Toda victoria cultural es antecedida de una batalla, toda victoria política, perdón, es antecedida de una batalla cultural. Y el golpe de Estado en Bolivia ha mostrado el papel de los medios de comunicación como legitimadores hacia un discurso, ¿no? Y han construido una cultura del mismo golpe de Estado, de su comprensión. En este sentido, ¿qué papel tienen los medios de comunicación como agentes culturales hacia lo que tú has denominado plurinacionalidad latinoamericana, ¿no? Los medios de comunicación tienen un papel central en la construcción de imaginarios colectivos, de ideas, de sentido común. Y de hecho, este golpe de Estado ha estado precedido por una presencia fuerte de miradas conservadoras en los medios, que nosotros no las hemos tomado en cuenta lo suficiente, o incluso en espacios que nosotros hemos abandonado por jalar gente de los medios a la gestión de gobierno. Y creo que ese es un error tan importante para un gobierno progresista. Es un buen ministro como una buena persona que trabaje en un medio de comunicación esforzándose por comunicar de manera distinta. El Estado plurinacional requiere una fuerte presencia de los medios de comunicación en la construcción de esta pluralidad. De hecho, la idea de Estado plurinacional inicialmente se asentó en una presencia en los medios, a través de comentarios, de analistas, de reflexiones teóricas, de investigaciones. Ahí se fue construyendo de la idea de Estado plurinacional, que luego ya tuvo su correlato electoral el año 2005. Muy bien, vamos a seguir a ver si logramos tomar en cuenta todas las preguntas. Sí, Daniel, adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Daniel, soy estudiante de licenciatura de Derecho y le quiero hacer unas preguntitas. Muchas gracias antes que nada. Yo creo que en ocasiones cuando nos acostamos volteamos hacia arriba y preguntamos ¿y si hubiera? O ¿y si hubiera hecho algo distinto? Entonces yo en este momento saco de mi bolsillo y le entrego un botón imaginario y ese botón tiene la capacidad de hacerlo volver
a cualquier momento de su vicepresidencia. En primera, ¿lo utilizaría? Y si sí, ¿para qué y qué cambiaría? No la utilizaría, no. Pero haciendo una imaginación de qué pudiera haber cambiado antes, tres cosas rápidamente. Desde el 2014, 2013, no abandonar la batalla cultural de compañeros en los medios, en la academia, en la televisión, en la radio, en los periódicos, son tan importantes como una buena economía. Parte de lo que ha sucedido es que hemos ido abandonando esos espacios. Lo segundo, hubiera tomado más atención a tomar en cuenta las reverberaciones de las clases medias tradicionales y a abrir espacios de comunicación con ellas para ir desmontando este endurecimiento racializado, fascistoide que se ha incubado en silencio frente a la igualdad. Entonces, y eso, pero no es de una semana anterior o un mes atrás, es por lo menos 5, 6 años atrás, y eso quizás había que haberlo cambiado o tratado de manera distinta. Muchas gracias. Seguimos con Ana Laura. Gracias. Mi nombre es Ana Laura, soy estudiante de latinoamericanos en licenciatura y me da mucho gusto estar aquí y tener la oportunidad de hablar contigo. Y mi pregunta sería respecto a las elecciones que se acercan. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que se podría tornar el panorama para la oposición? La oposición es lo que las une fundamentalmente es un odio, un resentimiento. Y eso genera apasionamientos, movilizadores, pero temporales. No es un proyecto de país. El gran problema de la oposición es que no tiene un proyecto de país. Solo evoca este malestar social. No sabe cómo manejar la economía, la está maltratando. Un futuro gobierno de la oposición va a destruir el país. Y frente a eso nosotros intentamos oponernos y lograr una victoria popular que le devuelva al país la confianza en el futuro. Pero desde el punto de vista opositor, lo que les falta es un proyecto de sociedad, de economía y de Estado hacia futuro. Mientras no tengan eso, su presencia será temporal. Aún no han logrado construir un proyecto de largo aliento. Y esa es su debilidad estratégica. Un poco lo que pasó en Argentina con Macri también, ¿no? La revuelta contra el gobierno progresistas, pero no ofrecían nada. Sí. Regresamos con Marcela, por favor. Desde el campo de los estudios latinoamericanos, donde realizamos investigaciones críticas, ese es nuestro sentido, digamos, hay dos conceptos que siempre analizamos con detalle, que es clase y raza, ¿no? Entendido como lo problemático que se junta en nuestro continente. Bajo estos dos conceptos, ¿cuál sería la lección histórica boliviana hacia México, por ejemplo, para pensar los procesos de diversidad cultural como elementos centrales de una crítica incluso hacia el capitalismo, ¿no? Sí. La propuesta que tengo es que la identidad étnica es un componente de la clase. Así como la propiedad, los recursos, las titulaciones que uno tiene forman parte de tu condición social, la etnicidad es un componente. En sociedades postcoloniales, como las nuestras, la etnicidad es un componente de tu identidad, de tu condición de clase. Es un bien más, intercambiable por dinero o por reconocimiento o por presencia política. Y el gran objetivo de nuestras sociedades de igualdad es desracializar las clases. Es decir, construir igualdad, de que un color de piel o un apellido o una vestimenta ni te suba de estatus ni te baje, ni te mejore tu presencia o tus oportunidades en un banco o en un trabajo o te disminuya. Pero eso todavía no sucede. Aún en América Latina y en Bolivia, la etnicidad cuenta con un elemento de clase. Las clases pobres son indígenas, las clases ricas no son indígenas.
Y lo que se trata es de que ricos y pobres no se diferencien por su etnicidad, sino por otro tipo de bienes que puede tener. Muy bien, vamos con Daniel. Muchas gracias. Vamos a otro caso imaginario. Hoy ando muy regalón y quiero regalarle un boleto imaginario hacia Cuba. Es en un avión, pero la única condición, y todo está pagado, la única condición es de que no puedes coger su asiento. Obviamente van otras personas, va subiendo al avión y solo hay un asiento libre. A su lado está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué le diría? Al presidente Donald Trump, en las 12 horas que tengo desde Bolivia o desde México, primero lo oiría, ¿sí? Le preguntaría cosas para entender mejor su pensamiento, porque cuando uno entiende al otro, lo conoce y eres capaz de poder superar lo que tiene. Primero tengo que oírlo. Y luego, dependiendo lo que he oído de las respuestas, hacerle preguntas y mostrarle algunos aspectos que él no está tomando en cuenta. Es difícil que en un vuelo uno cambie de opinión, pero al menos yo podría conocerlo mejor a él para saber lo que él va a hacer a futuro de mejor manera y adelantarme a lo que él pueda hacer. Excelente, gracias. Gracias. Ana Laura. Bueno, tú conoces a tu pueblo y pues finalmente estuviste un poco más de 10 años. Entonces, ¿cómo crees que influiría el que Jeanine Áñez haya tomado el poder a partir de la salida de Evo Morales? Y bueno, ¿cómo influiría en los votos del pueblo? Es difícil saber porque, bueno, ella comienza a aparecer en las encuestas como una candidata que va aumentando su presencia. De alguna manera, los sectores más duros se reflejan en ella. Los sectores más resentidos frente a los procesos de igualdad se sienten reconocidos en ella, en sus decisiones, porque no es Áñez, es todo un conglomerado de gente resentida, con odio, violenta, dispuestos a la violencia. No te olvides que Áñez ha asesinado a más de 33 personas y no hay un solo juicio abierto para investigar quiénes son los autores de ese asesinato, más allá de los 700 heridos a bala. Entonces, eso tiene un apoyo social y Áñez está siendo ahorita expresando este resentimiento de un sector muy endurecido de las clases medias que está dispuesto a usar la violencia, incluso la muerte, para reafirmar sus privilegios. Entonces, veremos cuánto logran irradiar en las siguientes elecciones, cuánto logran expandirse en otros sectores, pero vuelvo a decir, no se construye un país con odio y tarde o temprano esas muertes tendrán que ser investigadas y tendrá que haber responsables. Y Jeanine Áñez, pase lo que pase en mayo, tarde o temprano va a tener que estar frente a un tribunal para responder sobre las decisiones que tomó para asesinar a tantas personas y hacer llorar a tantas otras. Muchas gracias, Álvaro. Nos queda unos 30 segundos para que nos compartas un último mensaje para esta comunidad universitaria, para nuestros estudiantes que están aquí y nos están siguiendo en la televisión. Oigan, uno busca una carrera en el área social, primero para obtener un empleo, pero también porque hay una búsqueda de comprender la sociedad, de participar en los procesos sociales. Mi recomendación es que usen su conocimiento, no solamente para tener el empleo y un ingreso económico, sino para transformar algo de su país, algo, el barrio, una colonia, la vida universitaria o el país entero. Recomiendo que siempre asocien el conocimiento académico con una intervención práctica en la sociedad. Para eso estamos los seres humanos. No venimos simplemente a vegetar, comer, hacer el amor y morirnos, sino cambiar el mundo. Eso es lo que nos define como seres humanos. Utilicen su conocimiento para transformar de alguna manera el mundo que los rodea. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, John. Un honor, un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes, jóvenes, por acompañarnos y gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros esta semana y nos esperamos en la próxima aquí en Diálogos por la Democracia de TV UNAM.